Conductismo significa estudiar la conducta. El conductismo significa todo lo referente a lo que tiene que ver con la conducta, ¿vale? ¿Vamos, claro? Hay una diferencia que tenemos que comenzar a trazar, que es diferenciar conducta con comportamiento. Para ustedes, ¿qué es la conducta? Para ustedes, ¿qué es la conducta? ¿Alguno que me pueda decir? Para ustedes, ¿qué es la conducta? ¿O cómo conceptualizan el término conducta? Podría ser la forma en que nos comportamos ante personas o situaciones. ¿Ok? La forma en cómo nos comportamos ante personas o situaciones. Ok. Vamos a ir conceptualizando esta parte. Ciertamente, tanto conducta como comportamiento es algo que nosotros podemos observar. Si un niño cambia su conducta, lo podemos observar claramente. Ahora, comportamiento involucra un aspecto. El comportamiento involucra acción. La conducta involucra intención. Vamos a poner un ejemplo. Si yo, por ejemplo, vengo, imaginemos que estamos aquí en presencial, si yo, por ejemplo, vengo y me acerco a Ana Lucía, me acerco a ella y le tiro un golpe, ¿cuál será la conducta y cuál será el comportamiento? Vengo, me acerco a Ana Lucía y le doy un golpe. ¿Cuál será la conducta y cuál el comportamiento? Recordemos, comportamiento es la acción, conducta, la intención. Me acerco a Ana Lucía, vengo y le pego. ¿Cuál será comportamiento y cuál será conducta? El acercarse a Lucía sería el comportamiento y el pegarle sería la conducta. Exactamente. La acción de caminar y acercarme a Ana Lucía es el comportamiento, pero con qué intención me voy a dirigir a ella va a ser la conducta. Y mi intención, ¿cuál va a ser? Golpearla. Esa es la diferencia entre comportamiento y lo que es la conducta. Ahora bien, cuando hablamos de una teoría conductista, vamos a hacer mención de que la teoría conductista ciertamente, uno, se fija en la conducta del individuo. Dentro de lo que es los procesos de aprendizaje y enseñanza, el conductismo se va a centrar en cómo aprende el alumno y cómo enseña el maestro, pero aquello que nosotros podamos observar. ¿Qué significa? Aprendizaje. En el conductismo, una persona ha alcanzado un aprendizaje cuando, por ejemplo, cambia su conducta. ¿Sale? Si les preguntaba en un examen, ¿cuándo para el conductismo un individuo alcanzó un aprendizaje? Cuando el individuo logra cambiar lo que es su conducta, cuando hacemos una modificación en nuestra conducta. Por ejemplo, si de repente vemos que tenemos un niño en el salón de clases que se sienta incorrectamente en la silla, que se está distrayendo y de repente venimos nosotros y le decimos, o te sientas bien o te sales del salón. Y le empezamos a llamar la atención por cómo se sienta. Y de repente, la siguiente semana, entramos a clases y observamos que el niño ya se sienta correctamente, ya pone atención, ya escribe cuando uno está dictando. ¿Ustedes creen que en el conductismo este niño logró un aprendizaje? ¿Qué me dicen? ¿El niño habrá adquirido un aprendizaje? Pues sí, ya que después de tanto insistirle o corregirle, pues ya lo está empezando a hacer bien o de la manera correcta. Exactamente, o sea que el niño ya modificó su conducta, por lo tanto ya adquirió lo que es un aprendizaje. Ahora, el conductismo no va a estudiar procesos internos. Vamos a entender esto. ¿Qué son los procesos internos?
son el pensamiento, es la memorización, es la comprensión. Esos procesos que ocurren en lo que es nuestra mente, no lo va a estudiar el conductismo. Solamente va a estudiar aquello que nosotros podemos observar. Por ejemplo, está por ahí Enrique Cruz. Sí, Lake. Ok. Por ejemplo, les comentaba en esta parte, en el conductismo no estudiamos procesos internos. Si yo soy un maestro conductista, a mí me va a interesar cómo tú razonas o no. Sí, por supuesto. Como conductista, ¿a mí me va a interesar eso? Puede ser que sí, sí, se puede ser que sí. Ok, voy a repetir. Okay. El conductismo no le interesa procesos internos. Por ejemplo, el hecho de que yo analice, de que yo reflexione, de que yo comprenda, eso el conductismo no lo estudia. ¿Qué significa? A mí no me interesa, voy a ponerlo así como ejemplo del conductista, si yo soy maestro conductista, a mí no me interesa si el alumno prácticamente utilizó el pensamiento. A mí lo único que me interesa es que el alumno cambie lo que es su conducta, sin importar si hubo un análisis, una reflexión, si hubo algún pensamiento, si hubo algún proceso mental en él, no me interesa. A mí solamente me importa que el alumno modifique su conducta, que yo logre que el alumno cambie algo que yo pueda observar. Por ejemplo, el pensamiento lo podemos observar. No, No, entonces, ¿eso lo va a estudiar el conductismo? ¿Lo podrá estudiar el pensamiento el conductismo? Si al conductista nada más le interesa poder centrarse en lo que puede observar, el pensamiento no lo va a estudiar. ¿Por qué? Porque a él le interesa que exista específicamente un cambio en el alumno, pero en relación a su manera de comportarse. Por ejemplo, en los niveles educativos vamos a encontrar niños que son demasiado inquietos, niños que no hacen caso, niños que de repente nos pueden responder. Entonces, si nosotros estamos basados en una teoría conductista, lo que vamos a tratar de hacer en el proceso de enseñanza-aprendizaje es que el niño me demuestre en su conducta que hay un cambio. ¿Qué significa? Cuando yo le hablaba no me ponía atención, le empecé a colocar castigos y posteriormente, una semana después, me doy cuenta que cuando yo estoy dando mi clase, el niño me pone atención. Yo lo logré observar, por lo tanto, yo estoy llevando a que el alumno haya alcanzado un aprendizaje. Ahora, ¿han escuchado ustedes hablar de la escuela tradicional? ¿Han escuchado hablar de ese término? ¿Alguno de ustedes lo ha escuchado? ¿Escuela tradicional? ¿Ninguno ha escuchado ese término? Ok, si nos vamos unos 20 años atrás, la escuela tradicional era la que mayormente imperaba en el proceso de formación de los individuos. ¿Qué significa? En la escuela tradicional, si no te comportabas bien, te dejaban sin recreo. En la escuela tradicional tenías que aprender lo que el maestro te decía tal y como te lo decía. Habían castigos. No sé si alguno de ustedes pasó algún jalón de oreja o algún castigo cuando no hacíamos algo en el salón de clases, alguna llamada de atención. Esa es parte de la llamada educación tradicional. Entonces, el conductismo sustenta las funciones de esa educación tradicional. ¿Qué significa? En la educación tradicional, por ejemplo, no sé si recuerdan ustedes que anteriormente los maestros colocaban en filas los alumnos que tienen 10, los alumnos que tienen 9,
los alumnos que tienen 8, los alumnos que tienen 5, por ejemplo. Eso era característico en la escuela tradicional. O, por ejemplo, ponían un papel bond y colocaban el nombre de todos los alumnos, desde el que tiene mayor calificación hasta el que tiene menor calificación. Eso también es parte de lo que es el conductismo. O nos decían, va a venir en el examen esto, pero tienen que estudiar tal cual y como el docente se los dio a conocer. Si en la respuesta el docente puso un punto, tú en la respuesta de tu examen tenías que colocarlo tal cual y como el docente te dijo. ¿Sí vamos a estar aquí con escuela tradicional o todavía no? Sí, profe. Ok. En el caso de la escuela tradicional, por mucho tiempo imperó el hecho de que se interesaban mucho por la parte de la conducta. No sé si ustedes recuerdan en algún momento que cuando entraba una persona al salón de clases, todos se paraban y decían buenos días. No sé si recuerdan eso. Y si uno no lo hacía, el maestro llamaba la atención. Entonces, eso era parte de lo que es la educación tradicional y estaba sustentado por ideas del conductismo. Al conductismo le interesa mucho que el individuo cambie su conducta y cuando hay un cambio de conducta, el docente se da cuenta que el alumno ha aprendido. Entonces, si el maestro nos decía cada vez que llegue una persona, un padre de familia o el director o alguien al salón de clases, ustedes se tienen que parar y decir buenos días. Si no lo hacen, los voy a castigar. Entonces, cuando veníamos a ver, nosotros ya habíamos aprendido ese patrón de conducta. Venía una persona, nos poníamos de pie y decíamos buenos días. Eso es parte de la educación tradicional, pero también es parte del sustento que nos da lo que es el conductismo. ¿Vamos claro acá? ¿Dudas, pregunta o algo sobre las teorías? Si tienen duda, puedo volverlo a explicar, no hay ningún problema. ¿Alguna duda? ¿Va quedando claro? ¿Ninguna duda? No, Ok. profe. Ok. En el conductismo había algo muy importante dentro de lo que es la enseñanza conductista. ¿Han escuchado ustedes el término recompensa, castigo? En el conductismo se utiliza o se emplea mucho para lo que es moldear la conducta, la parte de la recompensa o el castigo. Y esto se utilizaba o se sigue utilizando todavía en la escuela tradicional. Por ejemplo, si haces la tarea, te dejo salir a recreo. Si no entregas tu trabajo, te reporto con tu mamá o te castigo de esa forma. Esa es la parte que manejaba el conductismo, recompensa y castigo. Por lo tanto, tú con el objetivo de obtener una recompensa o con el objetivo de que no te dieran un castigo, lo que hacías era modificar tu patrón de conducta. ¿Qué significa? Hacías lo que el maestro te decía con el objetivo de modificar tu conducta. Entonces, a eso nos referimos en lo que es la enseñanza o lo que es la teoría conductista. Recordemos, el conductismo es una teoría psicológica. Me explica cómo aprende el alumno. El alumno aprende, uno, imitando. ¿Qué significa? Si el docente hace una cosa, el alumno lo repite. El alumno también aprende memorizando, haciendo las cosas tal cual y como el docente le dijo. El alumno aprende repitiendo. No sé si algunas veces ustedes estudiaron de esta forma, que por ejemplo venía una definición, la escuela tradicional significa esto, lo volvías a repetir. La escuela tradicional significa que estabas repite y repite la información con el objetivo de lograrlo memorizar para que cuando viniera un examen lo respondieras tal cual y como se te dio una definición o se te dio lo que es una respuesta. ¿Vamos claro hasta acá? ¿Dudas, preguntas? No, ninguna, profe. Ok, ahora, explicado cierto punto del conductismo, ¿consideran ustedes que es importante
en la actualidad seguir manejando ciertos aspectos de la enseñanza tradicional, o consideran que lo importante es ya quitar todo lo de la enseñanza tradicional y meter aspectos de la pedagogía moderna o de enseñanzas modernas? ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que ya se tiene que quitar todo lo del conductismo, todo lo de la escuela tradicional? A mi punto de vista, creo que no, profe. ¿Ok? Ideas que deben de seguir algunas bases de la enseñanza tradicional. Algo muy característico en la enseñanza tradicional y muy importante es que existía el respeto enorme hacia la imagen del docente. ¿Qué significa? El alumno no podía, por ejemplo, decirle algo al maestro o contestarle mal, o no podía prácticamente decirle algo que estuviera en contra a lo que él estaba enseñando. ¿Por qué? Porque en el conductismo la imagen más importante es el docente. Quien tiene la razón es el docente. Entonces, si nos vamos a aspectos positivos, el conductismo ayuda a enseñar patrones de conducta. ¿Qué significa? Moldeamos conductas, hacemos que el alumno sea más respetuoso, más educado, por decirlo de esta forma, pero también tiene su lado negativo el conductismo. ¿Qué significa? Que solo se centra en la conducta, mas no se centra en estudiar la parte de la reflexión, la parte del análisis, no se centra en saber si el alumno ya me comprende, si el alumno entiende, sino simplemente se centra en que haga las cosas como yo se los pido. Estamos hablando que la postura de un docente en el conductismo es el de ser un instructor, no un guía. ¿Cuál será la diferencia para usted entre un instructor y un guía? ¿Cuál será esa diferencia entre instructor y guía? El instructor, profe, es el que te enseña y te va, pues enseñando detalladamente, y el guía nada más te muestra el camino. Ok. ¿Qué opinan los demás? ¿Cuál será la diferencia entre instructor y guía? Porque del conductismo somos instructores. Por ejemplo, han visto que cuando ustedes compran algún artefacto o algo así por el estilo, lo que viene ahí es un instructivo, ¿vale? Dentro de un instructivo, lo que te va indicando paso por paso es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, 1, destapar la caja. 2, sacar las piezas. 3, colocar la pieza A y B junta. Y te empieza a decir paso por paso lo que vas a hacer. Entonces, un maestro instructor te dice paso por paso qué es lo que tú vas a hacer, desde el inicio hasta el final. Es como que si yo les dijera, 1, entran al salón de clases. 2, se sientan. 3, por ejemplo, sacan su libreta. 4, comienzan a escribir. 5, hacen tal cosa. Ese sería un instructor. Ahora, en el caso de un guía, que es un nuevo concepto que se maneja en la pedagogía actual, en la pedagogía más renovada, es que el guía te va a orientar. ¿Qué significa? Te va a decir, tú vas a realizar tal cosa, tienes que poner en juego tales aprendizajes, pero de ahí tú por sí solo vas haciendo las cosas. Cuando tienes duda, te acercas a lo que es el guía para que te empiece a explicar más a fondo en qué consiste la actividad, más no te dice paso por paso lo que tú vas a hacer. Entonces, en esta postura del conductismo, el docente es simplemente un instructor, no es un guía, es un instructor que te va a dar todos los pasos que tú vas a seguir para adquirir un aprendizaje. ¿Sí vamos a estar acá? Ahora, ¿cuál es la limitante del conductismo? En la escuela tradicional, en el conductismo, nos enseñamos prácticamente que la función del docente es enseñar, la función del alumno es aprender. ¿Será que realmente la función del docente y del alumno es solo eso? ¿O ya no?
Vuelvo a repetir. En la escuela tradicional, sustentado por el conductismo, el docente lo que hace es enseñar y el alumno aprender. Ahora, ¿será correcto que solamente esa es la función de estos dos personajes? ¿Qué creen ustedes? ¿O ya se ha modificado? Hoy en día, tanto el alumno como el docente enseñan, tanto el alumno como el docente aprenden. ¿Qué creen ustedes? Sí, profe, ¿no? Ya o sea, ya es como de que, es que de hecho todos tenemos algo que aprender de todos, ¿no? No nada más el maestro por ser docente quiere decir que se lo sepa todo y el alumno tiene que estar ahí y aprender de él, sino que también viceversa. Exactamente. Ahorita el aprendizaje o el proceso de enseñanza-aprendizaje ya es bidireccional. Cuando digo bidireccional es que tanto el docente se convierte en docente como en alumno y tanto el alumno se convierte en alumno como en docente porque de ambas partes aprendemos. Entonces, hoy en día realmente la parte de lo que es el conductismo me está enseñando a mí que el docente es quien tiene la razón, quien el único que determina qué se va a aprender, cómo y hasta dónde se va a aprender, va a ser el docente. La parte positiva del conductismo es que a mí ya me va a enseñar que yo tengo que tener cierto tipo de conducta, cierta forma de actuar, debe de haber un respeto hacia los mayores o hacia las personas que están en cierta posición jerárquica, que hoy en día ya no se tiene. Por ejemplo, hoy en día en nivel primaria, ¿los alumnos respetan a los maestros? En la actualidad. No, profe. Ya no hay un respeto de parte del alumno hacia el docente. En la escuela tradicional eso imperaba mucho. Un docente era una máxima autoridad, se le tenía demasiado respeto, pero también venía la base de la educación en valores. Eso sí es muy fuerte dentro de lo que es el aspecto de lo que es el conductismo. Ok, pregunta, ¿qué hemos entendido hasta aquí del conductismo? ¿Qué hemos aprendido hasta ahorita? Que el conductismo no, pues no le interesa lo que, digamos, los procesos internos y que pues lo único que le interesa es que el alumno pueda cambiar su conducta, lo que podamos ver. Ok. ¿Cuál sería el aspecto positivo del conductismo? Am, ¿Cuál sería lo pues positivo? que el alumno va a cambiar su conducta. No. Ok. Viene el cambio de conducta y viene lo que es una enseñanza en valores. Eso sí es muy fuerte en el conductismo. En el conductismo aprendíamos mucho hábitos correctos de cómo comportarse, cosa que hoy en la actualidad ya no. Por ejemplo, el conductismo sostiene la postura de que debe de haber cierta interacción con el alumno, pero no sobrepasarse de esa interacción. ¿Qué significa? Hay algunas teorías actuales que me dicen el docente debe de hacerse amigo de los alumnos, pero el conductista me dice, no, no puedes hacerte amigo de los alumnos porque posteriormente puedes caer en que hay una falta de respeto. Eso me dice el conductismo. Siempre debe de haber cierto tipo de conversación, siempre debe de haber cierto tipo de interacción en el cual el docente prácticamente logre tener la postura fuerte dentro del contexto del proceso de enseñanza-aprendizaje. Entonces, prácticamente el conductista va a estudiar la conducta de los alumnos, cómo se comportan, cómo reaccionan, va a aplicar recompensa y castigo. Ahora, en todo momento tenemos que aplicar esto de recompensa o castigo o puede ser contraproducente. Contraproducente. ¿Ok? ¿Por qué podría ser contraproducente? Porque no todo el tiempo va a haber un castigo.
o una recompensa. Por ejemplo, si en las clases les dijéramos, todos aquellos que participen van a tener el 30% de calificación final. ¿Qué pasaría? Todos participaran. Pero llega un momento que cuando uno les diga, a ver, ¿qué pido la participación de ustedes? Y ustedes pueden decir, bueno, pero ¿qué nos va a dar a cambio de la participación? ¿Qué significa? Que el individuo se acostumbra a recibir una recompensa por llevar a cabo tal acto. Digo, es importante, no es malo aplicar el conductismo, esta teoría psicológica, siempre y cuando sepas cómo aplicarlo. Si te toca un grupo, trabajar con un grupo de alumnos, donde sabes que su conducta es muy impulsiva, donde tienen malos hábitos en su conducta, ahí sí podemos aplicar el conductismo para moldear conductas. Pero si nos toca un grupo en el cual existe buenos hábitos de conducta y existe una participación activa y hay un buen proceso educativo, pues no es necesario aplicar la parte del conductismo. El conductismo muchas veces lo ven como una teoría muy severa, pero no es que sea una teoría severa, sino es que es una teoría que se enfoca mucho en moldear conductas y es la parte muy requerible en un proceso de formación. Por ejemplo, ustedes que estudian pedagogía, ¿tienen que aprender un tipo de conducta según su profesión o no? ¿Será que ustedes en pedagogía tienen que tener un tipo de conducta? Sí. Pues al parecer sí, profe. Ok, tienen que aprender un tipo de conducta según su formación, digamos que su pensamiento va acorde con la conducta que ustedes van a tener y por lo tanto muchos aspectos dentro de una formación se deben de aprender, como lo es, tenemos que tener conocimiento, habilidad y actitud, son tres cosas. Conocimiento de mi carrera, habilidades de mi carrera y actitudes para saber cómo sobrellevar las situaciones que se presenten durante lo que es la parte práctica de mi formación. Imaginemos que un docente en la escuela, un alumno le conteste mal y venga el docente y continúe contestándolo mal, ¿qué va a pasar? Va a generar un conflicto. Entonces, tenemos que saber actuar y tener cierta conducta cuando estemos dentro de un aula de clases. A eso es lo que me refiero. Entonces, siempre va a estar implícito el aprendizaje de un tipo de conducta. ¿Vamos hasta acá? ¿Dudas, preguntas? No, profe. Ok, ahí les pasé, les había comentado al inicio mi número de teléfono, ¿sí lo anotaron? ¿Sí lo lograron anotar? No. Disculpe, profe. Sí, ¿Ya va a sí, ser grupo? a ver, ¿mande? ¿Ya va a ser grupo de WhatsApp o es que yo me acabo de conectar, no tiene mucho Sí, y les no? pasé un número, es 962 A ver. 200, 962 Ujú. 233 2511. 233 2511 para que ahí forme un grupo y ya cualquier situación, por ejemplo, si en el grupo de repente fuera martes en la mañana y yo les mando un mensaje, ¿saben qué, muchachos? Por tal situación no vamos a tener videoconferencia, sino la siguiente semana y yo les aviso, ¿sale? Y de igual forma, si ustedes tienen duda de alguna tarea, pues ahí me pueden mandar un mensaje en la mañana. ¿Sabe, Kelly? Tenemos dudas sobre tal tarea. ¿Será que se puede conectar el día de hoy a las 9? No hay ningún problema. ¿Sale? Le repito, profe, 962-233-2511. Así es, sí. Ahí sí ya me puede agregar. Ese número sí ya tiene WhatsApp para cualquier cosa. ¿Sale? Ok. Ok, entonces continuamos el día de mañana a la misma hora, ¿sale? Para que continuemos Profe. viendo lo del conductismo, ¿sale? Profe. Sí, dígame. Había comentado que iba a subir calificaciones. No. Sí, no lo he subido todavía. De hecho, apenas lo voy a subir. Ya lo tengo, lo voy a pasar en formato para que lo tengan ahí en Word ya de una vez para que lo puedan descargar. ¿Sale? ¿No va a subir a la Sí, plataforma? en la plataforma. Ahí se los voy a colocar. Ah, bueno, profe. ¿Sale? Gracias. Bueno, continuamos el día de mañana.